Sí, va a dar el profe hoy. O esa afirmación. Es pregunta, porque no va el Pues, cuadracentro. pues, en teoría sí. A lo voy a mandar un mensaje. Dice que sí va a dar. Y el profe no ha llegado. Afirmativo, ha llegado.
No ha llegado, pero me dijo que sí nos iba a dar clases. Ok. Confirma. Bueno, lo bueno porque estoy reiniciando la laptop. Sí, pues es que. Bueno, Buenos días, profe. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, A ver, jóvenes, tuve un problema, mi máquina no quiso arrancar y esta me la prestaron, entonces aquí no tengo nada grabado.
ni los programas, ni lo que íbamos a ver de contadores, nada, nada, nada. No tengo nada, entonces, quedaron de entregarme la máquina al rato. Pero si quieren, lo que quieran presentar el programa y explicarlo, y les anoto la participación. ¿Qué le pasa a su máquina, profe? Pues ya no quiso arrancar el Windows. Y está potente. Dijo al rato y ya no quiso prender. Fue de vacaciones. Sí, Dijo Día de las Madres. Se fue de puente. ajá. Dijo, no me pagaste, ya no trabajo. Pues algo le pasó. Profe, yo tengo una duda. A ver, dígame. La primera vez que se presentó el de semáforo, el destello, quiero ver si me notó, si exenté o no. Es que no traigo nada ahorita, absolutamente nada. Ni las notas, ni nada. Fui, dejé el portafolio así con la laptop aquí a la vuelta aquí. Me dijeron que en una hora me la entregaban. Pues no traigo nada, 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 absolutamente. Ok, pues entiendo. Muchas gracias. ¿Dónde? No tengo nada aquí, me la prestaron esta máquina. Deja ver. El PDF que les mandé. El trabajo de clase. Trabajo de clase. Fundamento. Ya estoy. A ver, tablón, trabajo de clase. Vamos a ver si tengo aquí el trabajo de clase. A ver, editar. Ah, sí, que lo tengo. Añadir, crear. Vamos a inspeccionar ahora. Ah, no, pero ¿es este? Sí, es este. Ah, pues déjame se lo descargo. No, pero ahí está, bueno. ¿Ah? Para poder compartir pantalla, pues, ¿no? ¿La va a presentar? Sí. No, ya se lo hice. ¿Ya saben? Sí. Ah. Bueno, a ver. Listo, déjame, voy a compartir pantalla. ¿Y eso dónde quedó ese? Quedó en el...
A ver, es en el RTC. Jóvenes, Sí. a ver, lo siento. Programa vía software. Deja ver si viene aquí. Registros especiales, registros, marcadores, direccionamiento. Ok, ahí están los osciladores para los destellos. Contactos abiertos, cerrados. Blanco ascendente, blanco ascendente. Blanco ascendente. Normalmente cerrado. Abierto, cerrado. Nomás le pone la I. Para cambiar el estado. Blanco ascendente, blanco ascendente. Salida, memoria cerrada. Salida directa, bobina negada. Set reset, poner a 1, poner a 0. Funciona el tipeo. Directo. Temporizador, este ya lo hicimos. Llave de arranque, estrella, triángulo. Bueno, este es algo complicado. Es para motores muy grandes. Aquí están contadores. Mientras está xenón, función incrementa, disminuye. Bueno, eso es para los contadores. Comparación. Compara eso. Funciones de comparación. Función comparación. Módulos de expansión. Módulos de expansión. Entradas analógicas. Módulos de salida. Expansión digital. Verificación de la acidez de una mezcla. Transfiere valor contenido. Función mover. Aquí está, reloj a tiempo real. A ver, ¿qué dudas tiene aquí? ¿Mande? Esta tabla ya la anotaste. Un día,
un día de los 7 de la semana, el 17 un mes, año. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. RTC set, mira, usar un reloj de tiempo real. Ahí está, mira, por ejemplo, está el de 8015 es hora, el de 8014 mes, 8013, hora, minuto, perdón, segundo. Y luego en M0 es, dice M, activa si la hora actual mayor a la hora de comparación. Activa si la hora actual es igual a la hora de comparación. Y M más 2 activa si la hora actual menor de la hora de comparación. Horario de comparación, por ejemplo, déjame ver. K9. Mamá, déjame ver quién le agarró estos valores. Horario 1, se prenderá a las 8 horas con 45 minutos 0 segundos. De 10 igual a 8. De 11 igual a 45 y de 12 igual a 0. Hora a apagar 17 horas 10 minutos. Ya. 5 de 21 días a 22. Horario, hora actual. De 0, 80, 14, 83. Malos activas y ahora. A ver. Bueno, este ya es otra función. De 10 de 2. ¿Tú dudas dónde configura esto? Sí. ¿Cómo configurar? ¿Cómo configurar qué, perdón? Sí. Por ejemplo, ya lo entendí, profe. Por ejemplo, según yo, ese timer lo que hace es pones el timer a contar y en cuanto le llegue la señal va a empezar a contar hasta que le digas, ¿no? Por ejemplo, pasados 8 días. Pero él dice, por ejemplo, yo quiero que en esta fecha, a esta hora del reloj mundial, me haga eso. Por ejemplo, el 5 de mayo, que ya pasó, por ejemplo, desde el 5 de mayo a las 12 de la tarde, por ejemplo. Sí.
Ah, ok. Mira, déjame checar reloj tiempo real. Ah, lo que pasa es que no tengo el manual aquí en esta máquina. Mm. Jenny needs a new dress for her birthday party tonight in the store. Sí, ya te entendí, ya cuál es tu duda. O sea, aquí dice unas horas prender y otras apagar, o compara, ¿verdad? Y cuándo está prendido y cuándo está apagado. Pero no sabes las fechas, el mes, el año y eso, ¿ah? Ok. Déjame checar el manual, porque no me acuerdo. Este PLC, no me acuerdo. Y el otro PLC es lo que se hace es cuando usas el reloj de tiempo real y te conectas al PLC para descargar la aplicación, te dice ahí actualizar la fecha y la hora. Actualizar la fecha y la hora. Y lo que hace es, cuando vacías el programa, el PLC toma la fecha y el horario de la misma computadora. En la mayoría de los PLC es así. En este, digo, los compramos nuevos, no me había tocado el RTC, pero por lo que sí te prometo es checar el manual y sacamos esa duda la próxima clase. Profe, Hey. por ejemplo, yo antes trabajaba con no sé si se ve, este también es un reloj de tiempo real, pero lo configuraba con Arduino. Y sí hacía lo que decía Manuel, de que, pues como ahí está ahí mismo en la programación en texto, ahí le configurabas ahí mismo el día, la hora y la fecha. ¿Sí? Y no se podría, por ejemplo, conectar al PLC y verlo como entrada. O está más... No. Si PLC, la central la maneja con el mismo voltaje de la fuente que trae el PLC. Ese reloj de tiempo real que traes tú, que por cierto tiene una batería, ¿no? Ese Sí, monedota es una batería y tiene sí, una sí. memoria EPROM donde se guardan los datos. Si te da una salida digital a cierto voltaje, ese voltaje tendría que coincidir con el voltaje de la fuente de las entradas del PLC. Pero sí lo puede leer. Sí, pues, bueno, tú para que lo lea, es lo que te digo, pues, si tiene una salida digital de activación para activar la carga, esa lo trabaja con 5 volts. ¿Sí? Se tendría que poner un autoacoplador para, ya sea de corriente directa o de corriente externa, que cuando tú dispares el autoacoplador con ese RTC, el autoacoplador se energice y me dé con el voltaje de la fuente del PLC, lo conmute a través del autoacoplador y ya lo reciba como una entrada. Pero no hay ningún problema, o sea, la próxima clase checamos cómo cómo se configura nada más el RTC, el PLC, y es mucho más preciso y no se ocupa de tantos
Ni ocupa el sensor ese, ni el autoacoplador, ni la fuente, o sea, con una simple entrada lo activas. Porque ya ve que el microcontrolador también a veces ocupa de librerías para ahorrarnos código, ¿no? Entonces, no sabía si en el PLC también se usaban librerías o algo así. No, el PLC ya trae sus funciones. Nomás es agarrarlas y configurarlas. Así como se configura una entrada con X00, una salida con Y00, una memoria con M00, un timer con la T, un contador con la C. El RTC igual. No se ocupa más que configurar el bloque de función y ya. ¿Qué pasa ahorita? Te digo, no traigo mi compu y ese ejemplo no lo había revisado. Pero es cuestión de... Es que yo bajé el manual, nomás que está en portugués, o no sé si les pasé el manual completo a ustedes. Sí, en De español. SPLC. Sí, creo que sí. Bueno, lo que voy a hacer yo es meterme al manual y checar cómo se configura y ya mañana lo vemos, eso no le veo problemas, ¿sí? Sencillo. Algún detallito por ahí se nos pasó, pero lo podemos ver con facilidad la próxima clase. Profe, el Sí. octoacoplador que habla usted es uno que funciona mediante luz infrarroja, porque vimos uno con el profe Miguel que funcionaba con luz infrarroja y que lo recibía otro transistor y ese transistor pues ya amplificaba otra corriente que no era en sí la del PIC, o sea, lo usábamos con el PIC pues. Sí, pues sí, es un autoacoplador, más que hay O de hay más. corriente directa. Hay corriente directa, un acoplamiento de corriente directa, o hay acoplamientos de corriente directa a corriente alterna. Pero no es infrarrojo, es un LED común y corriente que dispara adentro del pequeño micro ese. No me acuerdo si es de 6 papitas o de 8, así como el 555. El LED dispara la base de un fototransistor. Y así es como hace el acoplamiento, o sea, lo dispara con la luz, sin embargo, eléctricamente están aislados uno del otro, sino que la luz ahí es el que excita la base del transistor y ya deja pasar una señal de mayor corriente o mayor voltaje. Así es como se hace el optoacoplamiento. O sea, no hay un contacto físico entre la señal débil y la señal fuerte. El puente es la luz. El puente es la luz. Porque nos había dicho que, por ejemplo, si conectábamos relevadores, a veces los relevadores llevan otra vez corriente hacia el PIC y para protegerlo en cierto caso, como no es directo, sino, o sea, no está conectado mediante corriente, sino por luz, o sea, se activa por luz, así es una forma de protegerlo, ¿no? Sí. Pero también le puedes poner un diodo en paralelo con la bobina del relevador. Un diodo de disparo rápido, en paralelo, para Ah, es cierto. cuando tú energizas el relay, pues el campo magnético, la corriente crea un campo magnético para que los contactos del relay actúen. Pero cuando quitan la corriente, el magnetismo ahora va de afuera hacia adentro, induce una corriente en la bobina que se regresaría al pin del micro. Entonces, si tú pones un diodo en paralelo, polarizado de tal manera que cuando cortes la corriente, el diodo, ya ve que el diodo conduce en un solo sentido, en otro no, que esa corriente la bloquee el diodo. Entonces, esa corriente se llama de autoinducción. Sí. ¿Y por dónde? ¿Mande? Eso es en alterna, bro. No. Mira,
La corriente directa no produce reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un circuito de corriente directa, la corriente va a tomar un valor de acuerdo a la resistencia del circuito. Va a llegar a su máximo y ahí se va a mantener. ¿Sí? Pero, de hecho, por ejemplo, si tú le aplicas corriente directa a un transformador, de esos que usan para las fuentes, que bajan de 110 a 12 volts, y luego ya rectifican, y luego ya ponen un filtro, y luego ya ponen un regulador, que es el 7812, o el 7805, o el no me acuerdo cuál es el LM, uno que te regula a 3.3 volts. Si a uno de esos transformadorcitos tú le aplicas corriente directa, se va a quemar. Porque lo único que se va a oponer a que la corriente se incremente es la resistencia del cobre, del bobinado. Y como sabemos que el cobre, la resistencia es muy baja, según la ley de Ohm, la corriente se va a incrementar y el transformador se va a quemar. En corriente directa no hay reactancia. Ahora, entonces los autoacopladores. Ay, permítame más, déjame. Que no escuchaba. Ahora, cuando ustedes inyectan corriente alterna a una bobina, cuando la corriente alterna es oscilante, bueno, conforme aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Baja el voltaje, baja la corriente. ¿Sí? Pasa por cero, se vuelve cero y luego invierte el sentido. Entonces, en consecuencia, en la bobina tenemos un campo magnético que empieza de cero, se expande, baja, pasa por cero, cambia de dirección. ¿Sí? Entonces, cuando cambia de dirección, la corriente que lo produjo, cuando cambia de dirección, o que el campo va que la corriente empieza a bajar y el campo magnético empieza a bajar, ahí se produce pues la tercera ley de Ohm, ¿no? Que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que si con esa corriente tú produciste un campo magnético, cuando quitas la corriente, el campo magnético va a producir una corriente. Con una corriente produces un campo magnético, pero con un campo magnético también produces una corriente. Esa es la de Faraday, ¿no? Sí. ¿Sí? O la ley de Lenz. Entonces, como la corriente alterna está variando, entonces el campo crece, decrece. Crece en sentido contrario, decrece. Crece, decrece, crece. Entonces, esa corriente que se produce, que es la corriente reactiva o de autoinducción, esa corriente que tratamos de evitar también en los relays cuando conectamos directamente a la salida del micro una carga, una bobina, una inductancia, un motor. Como ese motorcito consume corriente, pero como es una bobina también está regresando corriente. Entonces, si hiciéramos un análisis de nodos, pues esas dos corrientes se oponen. Sí. ¿Sí? Se oponen. Entonces, eso aumenta
la resistencia, o más bien la impedancia, en este caso, se le llama así en corriente alterna la resistencia, impedancia de la bobina, debido a la autoinducción, debido a la tercera ley de Newton o ley de Lenz. Entonces, como esa corriente variable está produciendo un campo magnético variable, entonces ese campo magnético variable está produciendo una corriente que se opone a la que lo está formando. Entonces, cuando inyectamos corriente alterna en la bobina, tenemos una mayor impedancia debido a la reactancia inductiva. Entonces, allí aumenta. Ahora, lo que se opone a la corriente para que no se queme la bobina es la resistencia del cobre más la reactancia inductiva de la bobina. Entonces, la impedancia o la resistencia sería igual a R más JXL, o sea, la impedancia. Es una impedancia. No sé si vieron con mallitos circuitos RC, RL, RLC, serie paralelo en corriente alterna. En paralelo no lo vimos, pero en serie sí. Entonces, eso es lo que aumenta con corriente alterna la impedancia en una bobina. Pero como la corriente directa nada más va en un sentido y alcanza su valor máximo, cuando la corriente alcanza su valor máximo, el campo magnético ya permanece constante. Entonces, cuando ese campo magnético está constante, ¿qué dice ahora sí Faraday? Si ya no hay un movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor, o un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, entonces la corriente inducida, ¿cuánto vale? 0. ¿Cómo producimos corriente eléctrica? Nosotros agarramos un conductor y lo movemos dentro de un campo magnético, en los extremos se va a inducir un voltaje. O si está estático el conductor y movemos el imán, se va a inducir un voltaje en los extremos del conductor. ¿Sí? Siempre que el campo magnético lo estén moviendo, o siempre que el conductor lo estén moviendo con relación al campo magnético. De los dos modos se cumple. Mal. ¿Sí? No, desaparece de inmediato porque pues la corriente eléctrica es muy rápida, pero ese campo magnético, al ir decreciendo, induce esa corriente que sigue una corriente directa que se regresa al pin del PIC. Por eso hay que poner el autoacoplador. Siempre que con algo electrónico accionemos bobinas, siempre hay que poner un autoacoplador, porque cuando el campo magnético va decreciendo, pues ahí se cumple el movimiento relativo entre el campo magnético y el conductor. Entonces se induce una corriente que iría a dar al pin del PIC y posiblemente lo dañe. Entonces, ya sea que pongamos el diodo en paralelo con la bobina o que pongamos un autoacoplador. Profe. Y sin embargo, si ponemos el autoacoplador y el diodo, también le estaríamos ayudando al autoacoplador. Nos iba a durar mucho más. Mande. Entonces, por eso también en los motores, por ejemplo, de un carrito le tenemos que poner lo que viene siendo diodos para la corriente que regresa cuando dejamos de energizar. Eso. Energizar la bobina. ¿Pero en cuáles motores? En los de, por ejemplo, de un carrito de control remoto, le tenemos que poner diodos para que la corriente, en los puentes H, ¿no? El puente H ya trae los diodos. Ah, pero si nosotros lo queremos hacer con transistores. Sí, hay que ponerle. Hay unos tips, hay unos transistores de configuración Darlington que también ya traen el diodo, como el tip 110, el tip 220, que ya traen el diodo, no ocupan ponerle el diodo.
Y otra ayuda es, no sé si han visto en sus carritos de ahí de juguete cuando eran niños de control remoto. Si ustedes los desarman, también entre el positivo y el negativo traen un capacitor cerámico. Un pequeño capacitor cerámico. En las dos terminales. ¿Por qué? Acuérdense que la parte que gira, el rotor, no sé si ya vieron con Miguel en actuadores, motores de corriente directa de imanes permanentes. Sí. Sí, ya vimos. Tienen unos carboncitos o escobillas que se le llaman, o el gringo le llama brushes, que rozan con las delgas del conmutador. Las delgas del conmutador, que son las pequeñas laminitas en forma cilíndrica que le meten corriente al bobinado del motorcito. Como allí hay ocasiones en que las delgas, una misma escobilla junta dos, pues se ponen en corto, y también hay bobinas que se desenergizan cuando se está conmutando. Entonces, esa conexión, interconexión, ese cambio de sentido de corriente en las escobillas para que el motor se mantenga girando, produce también autoinducción, produce ruidos eléctricos, produce switcheos, ¿sí? Que pudiera ser como los carritos esos de juguete o todos los motorcitos de CD que controlen los micros, que esas conmutaciones, esos ruidos eléctricos, se regresen a los pines o arcos eléctricos, ¿sí? A los pines del micro, y ya sea que se averíen las salidas esas o el PIC se resetea a causa de esas perturbaciones eléctricas. Entonces, por eso van a ver que sus carritos de control remoto, en las terminal positivo y negativo, también traen un capacitorcito cerámico. ¿Qué hace un capacitor? Almacena energía eléctrica por medio de cargas. Sí. Entonces, Dios santo, estoy contestando y tengo el micrófono apagado. Sí, todos esos ruiditos, todas esas perturbaciones eléctricas, y evita esos arqueos que dice acá Santa Ella. ¿Sí? Se los come el capacitor. Y ya no se regresan a la parte que está generando que el motor gire, ¿sabes? Entonces, todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. De hecho, hay una especialidad en ingeniería que es, calculo yo que es de las especialidades más duras, que se llama precisamente calidad de la energía. Y ellos en todos los inventos y todo lo que se hace nuevo, lo que hacen es precisamente diseñar y calcular capacidades de resistencias, de capacitores, eso, única y exclusivamente para evitar los ruidos eléctricos, las perturbaciones. Es una ingeniería muy, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es de calidad de energía. Más bien es una especialidad. ¿Usted la llevó? No, la verdad no. ¿Le tuvo miedo? No, lo que pasa, mira, es con la experiencia que hemos agarrado ahí en la escuela y los cursos, para lo que hacemos ahí en la escuela, yo creo que con lo que sabemos ahí es suficiente. Con eso. Ya en ingeniería ya se encargarán un poquito más de cómo esas señales, cómo suavizarlas, pues por medio de filtros y otro detalle, ¿no? Para que sean, ¿cómo te explicaré? Esas señales es como alguien que escribe feo, puro garabato, si no le entiendes. Entonces, esa ingeniería se dedica, de cuenta, a poner un filtro y todos esos garabatos, filtrarlos, y del otro lado ya que entiendan Te los lo traduce. que dicen. Así los circuitos, para que entiendan
Porque hay muchos sensores también que producen muchos ruidos y perturbaciones. Y todas las señales de esos sensores hay que filtrarlas, hay que limpiarlas, de tal manera que cuando la interprete un PIC o la interprete un PLC, no lea puros ruidos y diga, bueno, ¿me activo o no me activo? ¿Eso no es? ¿O qué trata de decirme este sensor? Entonces, hay que poner ahí filtros también. O sea, es lo mismo. Profe, como todavía no hemos visto servomotores ni motores paso a paso, le quería preguntar si también en esos tipos de, pues, de servomotores o motores paso a paso se necesita poner el diodo para evitar que ese campo magnético produzca la corriente inducida y se devuelva al controlador, ¿no? Sí. Los puentes H, si van a usar puentes H para controlar los motores de paso, el puente H ya trae los diodos. En el caso, por ejemplo, aquí de una CNC que tenemos aquí, hecha con Arduino, conectan los drivers al Arduino 1 y los drivers ya traen resistencias y traen capacitores para evitar todo ese tipo de ruidos. En el caso del puente H, el L293D o el L298, que es para más potencia, ya traen esos diodos para evitar todos esos ruidos. Sí. Si ustedes van a hacer su propio puente H, pues tienen que ponerle sus diodos. Y los motorcitos de corriente directa le pueden poner el capacitorcito en paralelo con el positivo y negativo. Y igual lo pueden controlar con un puente H. De hecho, un puente H, el duplex, el L293 o el L298, pueden controlar ya sea un motor de paso, que se le llama de una fase, que trae dos bobinados independientes, o pueden controlar dos motorcitos de CD, hacia atrás y hacia adelante. Y si utilizan la modulación de ancho de pulso, con el mismo puente H, pueden controlar el sentido de rotación y la velocidad del motor para hacer un buen robot. Profe. Pero miren, si Dios permite, yo creo que el ciclo escolar que viene ya va a ser presencial. Es muy probable. Entonces ahí lo voy a agarrar yo y el proyecto es hacer el manipulador. Ahí es donde van a utilizar los servos o los de paso, o van a hacer en un proyecto donde se utilicen todo lo que han aprendido, todo lo que están aprendiendo. Profe, Y ya, mande. ahorita usted habló de cómo se producía la impedancia, bueno, la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva, la inductiva, ¿no? Entonces, el principio es el mismo para la reactancia capacitiva que el de la inductiva, o cómo, porque no es igual en la inductiva que en la capacitiva, porque ya ve que el campo magnético desaparece y se produce la corriente, y va en contra de la otra corriente que se produce que es por medio del alternador, y pues esa era mi pregunta, de que si la capacitiva era igual porque también produce una impedancia, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en el capacitor? Los capacitores se cargan al voltaje que tú le apliques. Hasta ahí estamos. Sí. Si le aplicas 10 volts, se carga 10 volts. Si le aplicas 20 volts, se carga a 20 volts. Las placas. Pero también depende del capacitor, ¿no? Que compres. Porque hay algunos que te dicen a 5 volts, tantos microfaradios. Para allá voy. Si dice 20 volts y le aplicas 30, va a explotar. Eso es obvio, ¿no? Es como un cilindro que te dicen aguanta 30 libras de presión y le metes 50. Es lo mismo el capacitor. El detalle que el capacitor es que con corriente alterna se carga cuando llega al pico máximo
y empieza a bajar la onda, se descarga, luego se carga a máximo en sentido contrario, luego se descarga, se vuelve a cargar, entonces está cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando. Obviamente, dependiendo de los microfaradios o faradios, va a ser la capacidad de corriente que puede almacenar. No voltaje, corriente. Corriente. Un capacitor, entre más grande sea el microfaradio o faradios, va a permitir mayor paso de corriente para cargarse y descargarse. Ahí es donde interfiere la capacidad microfaradios. Pero el voltaje se va a cargar al voltaje que tú le pongas. Entonces, ese inter de carga, descarga, carga, descarga, pues también produce una impedancia, ¿no? En este caso, el capacitor, la impedancia del capacitor, pues es la reactancia capacitiva, que depende de 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia, Por los faradios, ¿no? por Pero que no es 1 sobre 2pi. 10 a la 6 entre los microfaradios, ¿no? Ajá. 10 elevado a la 6 entre Sí. 2pi por... Sí, así es. Sí, así es. Por lo regular, todas las cargas que tenemos a nivel industrial siempre combinan las tres: la resistiva, inductiva y capacitiva. Y la impedancia, pues es Z es R más menos J, XL menos XC. Esa sería la impedancia. Ahora, fíjense bien. Tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva dependen de la frecuencia. Por ejemplo, la reactancia inductiva es 2πfL, pues 2πf por L. Sí, la inductancia de una bobina se mide en henrios. ¿Sí? Y es la capacidad que tiene una bobina de almacenar energía en forma de campo magnético. Se mide en henrios. Así es. Bueno, son conceptos, pues ya lo debieron haber visto con Mayito, ¿no? Y pues son conceptos que sí tienen en la vida real, tienen mucha aplicación, muchas aplicaciones. Mande. Bueno, miren, ahorita me toca a mí la vacuna a las 3:30. Felicidades. Sí. A ver, ojalá y no tenga ningún efecto secundario. Un tercer vaso nunca es malo. Y nos conectaremos mañana. ¿Mande? No escuché. Que si se le sale un tercer vaso no es tan mal que digamos. Puede que le ponga el chip. Sí, entonces, miren. No, me refiero a lo siguiente, o sea, a ver cómo me siento y quiero para revisar lo de la configuración del reloj a tiempo real. Si todo anda bien mañana ya checamos esa configuración para disipar las dudas de acá de Emanuel. Y algunos en los reportes que me pusieron ahí, también pusieron contadores. Inclusive unos incluyeron ahí un proyecto de un estacionamiento. No sé si también ese venía en el PDF. Nada más vimos hasta timers. Todavía no hemos visto contadores.
No, sí, yo sé, pues, pero te digo, hay contadores ascendentes, contadores descendentes, De hecho, hay contadores que abarcan las dos funciones y después de ahí vienen las funciones de comparación. de hecho los timers traen un contador decreciente, ¿no? Así es, sí. Sí. Es el mismo funcionamiento que el del timer, porque en la práctica venía cómo funcionaba el contador El del... contador es obvio, pues, es para contar eventos, o contar piezas, o contar, pudieran hacer, háganle la lucha para mañana. Les comentaba yo de la aplicación de un estacionamiento. Puedo decir, bueno, tengo un estacionamiento, el preset en el contador va a ser 100. ¿Qué significa eso? 100 espacios para 100 automóviles. ¿Sí? Y van a poner, por ejemplo, pueden hacer el circuito para que un sensor llegue el carro, lo detecte y abra la pluma. Abra la pluma. ¿Cómo? Ustedes ya saben, neumática puede ser con un cilindro. Abre la pluma. Y el contador a ese 100 le va a restar 1. ¿Qué quiere decir? Que entró un carro, entonces se va a 99. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 99 espacios. Entra otro carro, descuenta, ¿verdad? O sea, es descendente, 98. Entra otro carro, 97, 96, 95, 94, 93. Puedo decir algo. Sería una entrada. Pero tiene otro sensor a la salida, que es ascendente. Salió un carro y si había 94 espacios, pues le debe sumar 1, ahora van a ser 95 porque salió un carro. Entonces, chequen, vayan revisando contadores y si pueden hacer esa aplicación, la presenten mañana. Mientras veo yo lo del RTC, a ver cómo configurarlo para contestar acá la duda de Manuel. Está muy bien. Vayan viendo contadores, ahí está. Ok, profe. Sí. Pues bueno, voy a ver si hablar, a ver si ya está mi compu y si queda tiempo en la tarde, si me la entregan, ya checo lo del RTC. Pero mientras vayan viendo ustedes contadores. ¿Sí? Y si alguien logra algo, mañana lo presentamos. Cualquier cosa yo me comunico con Cuadras. Si no me entregaron la máquina o si pasó algo ahí, si me siento indispuesto, espero que no, y yo le aviso a Cuadras. Si no, pues nos vemos mañana. Creo mañana es a qué hora es. Pues le digo, A las 8:40. Mañana temprano a las 8. De ¿Sale? 8:40 a 9:30. Ok, profe. Bueno, ya está, pues cuídense.